hablar sobre mecánica corporal y algunas posiciones corporales que se utilizan en los pacientes. La mecánica corporal es un conjunto de principios y técnicas que incluyen la alineación corporal, el equilibrio y un movimiento eficiente para proteger tanto a los pacientes como al personal que realice los movimientos. Esto es de suma importancia porque las lesiones lumbares en el personal de enfermería a veces van mucho en aumento por malas técnicas o por desconocimiento completo de los principios de la mecánica corporal que pueden ayudar a evitarlas. Entonces, ahora vamos a hablar sobre estos principios. El primero es siempre mantener una distancia adecuada entre los pies, nunca tenerlos pegados, sino tenerlos un poquito separados a la altura de los hombros, para así distribuir un poco mejor el peso y así poder cargar un poquito mejor. También tenemos que necesitamos tener un centro de gravedad bajo, es decir, cuando nos agachemos no hay que hacerlo con la espalda de esta manera, sino hay que hacerlo con las rodillas, manteniendo la espalda lo más recta posible, de esta forma, y así evitamos que le pase algo o que nuestra espalda se lastime. Esto nos lleva al siguiente principio, que es realizar la fuerza con los músculos grandes del cuerpo, no con la espalda que tenemos, aunque tiene músculos, no son tan fuertes como los de las piernas o los de los brazos. Entonces toda la fuerza que tenemos allí debemos aprovecharla en lugar de utilizar esto y contribuir a las lesiones. Otro de los principios es siempre tratar de mantener los objetos lo más pegados al cuerpo posible. Hay objetos, como en el caso de las sábanas, del cambio de sábanas en el tendido de cama, que cuando las quitamos no debemos pegarlas al cuerpo, debemos tenerlas a cierta distancia, no tan así, porque entonces así se empiezan a hacer esfuerzos y se empiezan a lesionar toda esta zona, que es lo que queremos evitar. Entonces, no tener tan alejados los objetos, pero tampoco tenerlos pegados al cuerpo. Y por último, el siguiente es no girar el tronco, sino girar todo el cuerpo para así evitar movimientos indeseados que también contribuyen a lesiones. Muchas veces porque el objeto está aquí, estamos así, pues solo giramos así y lo tomamos. Suena un poquito más tarde en un metódico, pero es mejor tomarlo así que solamente girar y tomarlo y ya está. Porque en este movimiento de rotación que se realiza es donde puede haber alguna lesión. Y ya por último, siempre vamos a utilizar las piernas siempre que se pueda. Hay que evitar usarle la espalda para evitar lesiones. Ahora vamos con algunas de las posiciones corporales que se utilizan en los pacientes, dependiendo un poco de qué se necesite, si descanso, alimentación o algún examen físico o exploración. Tenemos primero la posición supina, también llamada de cúbito dorsal. Esta posición es como la posición más común que se utiliza en los hospitales y consiste en, para todo este procedimiento vamos a ayudarnos del osito, que no debería ser porque no es un objeto tan apegado a un cuerpo humano, pero es lo más pegado que puede conseguir. Siempre que se pueda practicar con algún maniquí o algún simulador que se parezca más al cuerpo humano, es mejor, para así identificar también qué partes tomar y qué partes no. Antes de realizar cualquier cambio de posición corporal, lo ideal es hacerse hay que hacerse el lavado de manos con agua y jabón antes de tener contacto con el paciente, como parte de los 5 momentos que nos marca la OMS. Antes de tocar al paciente hay que realizarnos un lavado de manos con agua y jabón, con todos los movimientos que se realizan, y después de ello siempre presentarnos con el paciente y explicarle qué procedimiento le vamos a realizar o qué vamos a realizar con él, indicando qué partes de su cuerpo vamos a tocar y siempre pidiendo permiso. Siempre diciendo, me permite, voy a tocar un poco aquí su brazo para poder cambiarlo, para poder hacer esto. Para así brindarle una mayor seguridad al paciente y que no tenga, también cuidar un poquito su integridad y su pudor. Entonces, adentrándonos en nuestras posiciones corporales, pues tenemos la posición supina o de decúbito dorsal. Esa posición es la más común, es en la que el paciente se encuentra acostado de manera así y tiene las piernas extendidas y los brazos extendidos así para abajo y está acostado. Generalmente esta posición es la más normal. Sin embargo,
al paso de unas horas puede empezar a presentar lesiones por presión y es lo que queremos evitar. Entonces se debe hacer un cambio constante de posiciones para evitar justamente que se generen las lesiones. Tenemos ahora la posición prona o de cúbito ventral. Es lo contrario a esta posición. ¿Por qué digo que lo contrario? Porque el paciente se acuesta de forma, de boca abajo, lo mismo, con los pies estirados, las manos estiradas, para abajo, y lo que cambia es que la cabeza está a un lado. Esta posición nos ayuda un poquito a mejorar la respiración, porque abre un poco la tráquea y así está un poquito más tranquilo, está un poquito mejor. Tenemos ahora la posición de decúbito lateral, que esta puede ser de derecha o izquierda, dependiendo del lado al que queramos mover la cama. Para este cambio de posición, lo recomendado es tener levantados los barandales del lado contrario al que vamos a mover el paciente. Es decir, si nuestro paciente está ubicado de este lado y lo queremos mover hacia un lado izquierdo, que sería decúbito lateral izquierdo, debemos tener levantados los barandales de la cama de este lado, justamente para evitar que ruede o que caiga. Entonces, para realizar el movimiento, voy a mover un poquito el osito para que se pueda ver mejor. Y en este caso, lo que haríamos es mover al paciente hacia la orilla. Primero necesitamos que cruce uno de sus pies, que crucen sus pies así, y que pasarle la mano de aquí para enfrente, para que quede un poquito así. Ya que está así, decirle que vamos a tomarla del omóplato, del hueso de aquí, del omóplato y de la cadera, porque esos son huesos que son más fuertes y que nos brindan una mejor seguridad al agarre. Nuestro paciente, después de que movimos así un poquito, cruzamos sus brazos y movimos su mano, procedemos a tomarlo. Una mano aquí sobre el hombro, otra mano sobre la cadera, y le pedimos que nos ayude un poco a moverla. Movemos al paciente y ya está en posición de cúbito lateral. Si estamos solos y vamos a realizar procedimientos como cambio de sábanas en un tendido de cama o cualquier otra cosa, podemos ayudarnos de la colocación de almohadas. Podemos colocar una almohada en la zona de los hombros y otra en la zona de la cadera, y así con esto nuestro paciente queda un poquito más quieto y evitamos rodamientos o evitamos que se lastime. Es importante cuidar en esta posición la zona de los hombros, la cadera y los espacios detrás de las rodillas. ¿Por qué? Porque esos espacios reciben todo el peso del cuerpo, y de igual manera, si no se realiza un cambio de posición a las 2 horas de haberlo hecho, el paciente puede empezar a desarrollar lesiones por presión. Entonces, para evitar esto, sí podemos ayudarnos de un poco de un cojín pequeño, en las personas que mencioné, para que el paciente no sufra lesiones. El bracito de acá abajo puede estar así extendido o puede estar un poquito así para arriba, dependiendo de la comodidad y qué tanto pueda moverse el paciente. Esta posición nos ayuda mucho por ejemplo, a exámenes o a un poco de descanso. Generalmente todas estas posiciones son para mejorar el descanso del paciente, y pues es como irlos cambiando a cómo van a transcurrir la noche en caso de que estén durmiendo. Pasamos ahora con las posiciones en las que el paciente pues está un poquito más sentado y que sirven como para alimentarse o para descansar un poquito. Tenemos la posición Fowler elevada. La posición Fowler elevada es en la que el paciente se encuentra sentado con la espalda recta a 90 grados. Esta posición le ayuda al paciente a poder leer un poco, distraerse, comer o descansar la espalda después de pasar mucho tiempo sentado, acostado. Tenemos la posición Fowler. La posición Fowler consiste en que el paciente está sobre su cama y está reclinado a 45 o 60 grados. Es más o menos un poco así. En esta posición el paciente también puede comer. Es el momento en el que se le proporciona su mesita, incluso también en la Fowler elevada se le proporciona su mesita para que pueda comer, descansar un poquito. Cuando vamos a realizarle la revisión de alguna neurocrisis, cosas así, es cuando esta posición nos conviene bastante. Y tenemos la posición semi-Fowler, que es cuando el paciente está a 15 o 30 grados. La cama puede ser retráctil y es como el paciente se está en la posición semi-Fowler. Tenemos ahora la posición SIMS. Esta posición
es una posición muy buena también para el descanso o para el trato de enemas. En esta posición el paciente se encuentra con un brazo doblado hacia para arriba, la cabeza volteando para ese mismo lado, el otro brazo puede que sea extendido y estar al otro lado, o sea, va quedando un poquito así, o este brazo extendido sin problema, y está boca abajo. Esta rodilla debe estar flexionada del mismo modo que está flexionada esta, o sea, debe estar así, y la rodilla del otro lado, la pierna del otro lado, ya sea que puede estar extendida completamente o puede estar también flexionada hacia la misma dirección que la otra rodilla. Esta posición se usa para el descanso porque es como un cambio completo y hay que tener cuidado con el paciente. Tenemos ahora las posiciones, la posición de Trendelenburg. Esta posición consiste en que el paciente está completamente así, en la que la cabeza la tiene viendo hacia abajo y tenemos la Trendelenburg o apuesta, en la que el paciente está así, su espalda está así, está recto y tiene tanto brazos como piernas rectos. Tenemos ahora la posición Rosier, en la que el paciente del nivel normal que está en su cama se sube un poquito más y se coloca una almohada a la altura del cuello de los hombros. ¿Para qué? Para que se abra un poco la tráquea y el sistema respiratorio y mejore un poco su respiración. Se pone así bien y entonces la cabeza del paciente queda de cierta manera colgando un poquito, de manera que no cuelgue tanto para evitar lastimarlo, pero que ayude mucho a esta posición. Se nota el cambio demasiado. Y ahora tenemos posiciones que sirven en su mayoría para exploraciones rectales, como son la posición de litotomía, que esta es la posición ginecológica, es decir, la posición que adoptan las madres cuando van a dar a luz en un parto. Esta posición, el paciente se encuentra sentado y con la cadera y pierna, o acostado con cadera y piernas elevadas. Las piernas se encuentran sobre dos soportes para que ahí descansen y puedan, no se cansen de estar todo el tiempo arriba. Se encuentra así y ya un poquito más arriba. También tenemos la posición genupectoral. Esta posición, el paciente se encuentra boca abajo con el pecho tocando la cama y las manos aquí arriba sobre la cabeza. Y aquí las rodillas se encuentran flexionadas y entonces toda esa zona de la cadera queda un poquito viendo hacia arriba. Y es entonces como sirve para la exploración rectal. Cuando el paciente se cansa de esta posición, puede cambiar a la posición genocubital, que es básicamente lo mismo, solo que en lugar de apoyarse con la zona del pecho, se apoya con los cúbitos. Es decir, se pone un brazo aquí así, otro brazo aquí así, lo mismo, la cabeza un poquito doblada para que no se lastime, una doblada girada y lo mismo. Ya por último tenemos la posición de la baja sevillana. Esta posición se lleva hacia el piso. El paciente se recarga sobre una mesa y coloca la mayor parte coloca la mayor parte del cuerpo en la mesa y solo deja a partir de la cadera para abajo y los pies tocando en el piso, para que así pueda generar la exploración rectal. Estas son algunas de las posiciones corporales que se pueden usar en los pacientes y que tienen distintos beneficios dependiendo qué se necesite hacer. Esto es todo por hoy.